Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Senado aprobó y despachó a ley la reforma constitucional que regula el financiamiento de campañas y propaganda. Esto a menos de 24 horas del inicio oficial de la campaña electoral para el plebiscito del 25 de octubre. De este modo quedó listo para ser promulgado por el presidente de la República. Por 38 votos a favor, 4 abstenciones, el Senado aprobó la iniciativa que fija un máximo de donaciones de 500 UFs a partidos y organizaciones y un tope máximo de gasto de 2.100 millones por opción, por cada una de las opciones. Apruebo o rechazo. La iniciativa se aprobó con las indicaciones que se le hicieron en la Cámara de Diputados, incluida la que iguala el monto de las donaciones tanto para partidos políticos como para organizaciones de la sociedad civil, un máximo de 500 UFs. En cuanto a los parlamentarios independientes, el tope será de 60 UFs. Desde la oposición, el senador Elizalde hizo un llamado a que el presidente Piñera pueda promulgar durante esta misma jornada, o sea, ahora ya, la iniciativa ante el inminente inicio oficial de la campaña electoral. Y nos vamos de inmediato a nuestra mesa de conversación y cambiamos de tema, pero un tema que es tan contingente como el coronavirus, pero desde una mirada distinta, la mirada del descubrimiento, si se quiere, caso probado, caso ya documentado, como llaman los científicos, de un recontagio de coronavirus, es decir, personas que hayan tenido más de una vez. Aquí en Chile, aquí en el canal tuvimos un compañero de trabajo que estuvo 2 veces aparentemente con coronavirus. Lo tuvo el senador Sandón, ¿se acuerda? Pero estos casos, hasta donde yo al menos sé, no están documentados como para que sean puestos en un panel de discusión científica. Bueno, en Hong Kong pasó, en Holanda, en Bélgica, entonces ya toma otro cariz la discusión. Y para eso tomamos contacto con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Sebastián, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías, un agrado de conversar contigo. Bueno, lo mismo lo digo con ustedes, siempre un agrado. Y recuerdo haber estado parado aquí en este estudio, los dos, cuando tuvimos, ¿se acuerdan, no? A un compañero nuestro que tenía un recontagio. Nosotros ya lo esperábamos de vuelta y resulta que de repente nos avisan que no va a poder volver porque se recontagió. Necesito aquello algo raro. Y justo viene usted. Y usted nos dio una explicación interesante, pero ahora hay más experiencia, hay documentación al respecto. ¿Qué nos puede decir sobre el recontagio? Sí, es muy interesante porque el primer dato surge precisamente el día 24 en Hong Kong con un especialista en informática que en el mes de abril ya se había recuperado de una enfermedad COVID-19. Y 142 días después, ingresa al país de vuelta de vacaciones en España y en el control fronterizo se le hace un nuevo test de reacción de cadena de polimerasa que resultó positivo. El PCR. Y este test positivo, dijeron, bueno, ¿será que todavía está eliminando partículas virales? ¿Será que de alguna manera tiene un reservorio de partículas virales o es una nueva infección? Y para salir de dudas se hizo una secuenciación genética completa y claramente demostró que 24 nucleótidos de este virus son completamente diferentes del otro. Es la variedad europea, no la variedad asiática, y se había reinfectado. Primer caso demostrado de reinfección y han ido surgiendo nuevos casos, doctor, ya de reinfección. Interesante lo que dice usted, que es a nivel de comprensión básica de una persona que no es médico como usted. Usted dice, no es la variante europea, es la variante asiática, o no es la variante asiática, es la europea esta vez. Es decir, hay reinfección documentada cuando ha mutado un virus, cuando es un virus primo hermano, distinto, no del mismo virus todavía, o sí hay documentación en otros casos de un virus idéntico. Claro, lo interesante es que podemos establecer que es diferente
cuando logramos hacer la secuencia genética y vemos que no es que siga eliminando el mismo virus, porque los virus mutan cada cierto tiempo. Y en este caso tenía 24 variaciones, ¿no es cierto?, en nucleótidos y más de 40 y tantas variaciones en aminoácidos en la secuenciación de las proteínas que secuencia el virus. Entonces era claramente otro. Si hubiera sido exactamente igual, hubiéramos quedado con la duda. Pero estos virus mutan con cierta frecuencia. Hay tipos de virus, hay tipos de vacunas que de toda la vida. Hay tipos de vacunas que son una dosis, hay tipos de vacuna, aparentemente la del coronavirus va a ser de 2 dosis, tiene que ver con virus que tienen más o menos capacidad de mutar, ¿no es así? ¿De eso estamos hablando? Efectivamente. Perfecto. Entonces, cuénteme. Sí, hay una cosa interesante, que en el desarrollo de las vacunas, un punto que los científicos han buscado, la forma en que el coronavirus se une a las células es por una proteína, la proteína Spike, que se une a un sitio especial. Una llave, la llave maestra que entra, usted me explicó una vez. Claro, esa llave maestra. Entonces, gran parte de las vacunas que se están desarrollando se dirigen a esa llave, no a otras partes del virus, porque si esa parte es lo que permite que el virus entre a la célula, es lo que no puede cambiar el virus para poder seguir entrando. Entonces, pensamos si entra puede actuar distinto, pero siempre entra por la misma puerta. Entonces hay que ir a lo que no varía, que es la puerta. Exacto. Tú lo has resumido muy bien. Entonces, si centramos nuestra atención en la puerta de entrada, aunque cambie el virus, si elimina esa puerta de entrada, no nos preocupa porque no va a poder entrar. Perfecto. Ahora, entonces, ¿por qué si tenemos la posibilidad de atacar o de defender bien la puerta y no le va a permitir actuar de una manera distinta ya que mutó, por qué entonces se está hablando de que se necesita, en este caso, de dos dosis? ¿Es para defenderse de algún tipo de mutación o no sé por qué? Explíquemelo. Y no solo una, o hay una que es una en la vida. Perdón, no sé si me expliqué bien. Hay algunas vacunas de una vez en la vida, que entiendo que es el sarampión, por ejemplo, usted me corrige, la que nos pone cuando chico. Sí. Hay otras que es una al año, por ejemplo, la de la influenza, una al año, y hay otras que son más de una al año. O sea, tenemos la diversidad completa, digamos. Sí, lo que ocurre es que en este caso, que el virus muta con tanta frecuencia, la efectividad de la vacuna puede no ser tan duradera dependiendo de los cambios. El apostar a ciertas zonas que son muy claves para que el virus entre tiende a reducir ese riesgo. Pero hay otro elemento más. ¿Qué tipo de inmunidad genera la vacuna? Una inmunidad que genera habitualmente es por anticuerpos y otra parte es por inmunidad celular. La inmunidad por anticuerpos contra este coronavirus, con una enfermedad leve, cuando uno se ha enfermado levemente, dura más o menos 3 meses. La verdad es que estamos todavía haciendo el seguimiento, solo 3 meses. Perfecto, los anticuerpos de la persona que se mejoró. Cuando decimos, no, que venga nomás la tal o cual persona, que venga mi amigo. Si tal ya lo tuvo, momento. No es una póliza de seguro esa. Son 3 meses hasta ahora lo documentado, ¿no? Efectivamente, y ahí, Matías, está el problema. Pensamos que, por el contrario, con la vacuna y eventualmente con la vacuna y una segunda dosis de refuerzo, podría generarse una inmunidad tan potente que garantice por lo menos 1 año o más de 1 año de inmunidad contra este virus. Pero aquí está la explicación de por qué no podemos apurar la vacuna aunque queramos, aunque Putin nos obligue. Porque mientras no pase el tiempo, no podemos comprobar cuánto tiempo va a durar la defensa o la inmunidad
que nos inyectamos. Yo no puedo demostrar que va a durar 6 meses si no han pasado en el calendario 6 meses. Efectivamente, y además que no sacamos mucho con apurar, porque podemos perder ciertos márgenes de seguridad. Hay por lo menos 2 reacciones importantes que es importante pesquisar. Uno es que la reacción de anticuerpos contra el virus no faciliten el ingreso de ese virus atacado por anticuerpos al interior de la célula y posteriormente una mayor infección. Ese es uno de los puntos que hay que estar seguro. Y el segundo elemento es el no desarrollo de una crisis severa asmática. Son los 2 peligros que con ese tipo de vacuna se ha visto. No se va a ver en 30 pacientes, como fue el primer estudio fase 1, ni en 78 pacientes, no, como fue el segundo. Pero si se estudia en 40.000 pacientes, se va a ver si eso ocurre. Con eso uno le puede dar garantía a grandes poblaciones que no se están exponiendo al recibir una vacuna que ha pasado por todas las etapas necesarias. Y además vamos a saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Claro, cuando hablamos de cuánto tiempo va a durar la inmunidad y le vamos a decir a la gente, mire, póngase esto porque esto le va a dar 1 año. ¿De qué estamos hablando con 1 año? ¿Estamos hablando de un promedio de las personas que medimos? Porque me imagino que hay organismos que a los cuales les dura más la inmunidad que a otros, o reaccionan distintos frente a una vacuna que otros. No son todos los organismos naturalmente iguales. Entonces, cuando decimos 1 año, ¿es cubriéndome de todos los casos el que menos duró o se hace un promedio? ¿Cómo opera ahí? Claro, la verdad es que se hace un estudio de todo el grupo y se establece que del total de pacientes, ¿qué porcentaje desarrollan una respuesta completa? Te pongo un ejemplo y ahora, no basándonos en el estudio de la vacuna Sputnik 5, sino en la ex Chadox 1, que ahora cambió de nombre, la de Oxford. La de Oxford, claro, y Seneca, AstraZeneca. Sueca. Ahora es AZ con un número. Ya, esta es la sueca inglesa. Claro. Esta vacuna, la Chadox 1, sí, como conocíamos. Chadox es por el chimpancé, un adenovirus de un chimpancé. Entonces, exacto, por eso es Chadox 1. Bueno. Adenovirus de chimpancé modificado. Y esta vacuna producía buenos niveles de defensa en el 90% de las personas que la recibieron. Ya. Entonces quedaba un 10% que no desarrollaban buen nivel de respuesta. Bueno, en ese grupo hicieron una prueba con un booster, con una segunda dosis, en 10 pacientes, solo 10 pacientes. ¿Ya? Y con ellos vieron que sí desarrollaban buena respuesta. O sea, tenía que ver con la cantidad, no tenía que ver con el principio. Efectivamente, y es interesante que podemos decir que con esa vacuna, el 90% de quienes la reciben van a desarrollar una buena inmunidad y que nos queda un 10% que podrían requerir una segunda dosis. Ya, es para Entonces, cubrirse. estamos hablando 90% de seguridad. Buenísimo. Doctor, en el rato que me queda, me gustaría... Bueno, primero, si usted te puede, así con esta característica, me puede repasar, si tiene conocimiento de otras vacunas, cómo van las pruebas o las diferencias, o sencillamente es con la información que hemos recibido desde afuera todavía, porque no es en Chile lo que está pasando aquí. Claro, ha habido investigación preliminar en Chile, pero como para el desarrollo de estas vacunas todavía no hemos llegado a puerto. Sí, convenios con laboratorios internacionales, claro, para desarrollar acá. Y básicamente en Chile está la posibilidad de la vacuna Sinovac, China, que es una vacuna de tecnología asiática, Biotech. China, claro, que básicamente utiliza un virus atenuado, claro, que por lo tanto debería favorecer tanto respuesta humoral como celular,
y por otro lado, ahora recién está haciéndose un nuevo convenio con Janssen de Estados Unidos. Este virus atenuado es el mismo virus que se le bajó un poquitito los decibeles. El otro es un adenovirus, que es otro virus distinto, modificado, de chimpancé modificado. Son dos variables distintas, son dos idiomas para comunicarse. ¿Y cómo absolutamente diferente. ¿Y cómo vamos a saber para la población chilena cuál es más adecuado? Porque no creo que sea lo mismo. Los efectos tienen que ser distintos. A lo mejor los dos llegan a Roma, pero son distintos caminos, qué duda cabe. ¿Cómo vamos a probar para quién? Si para usted o para mí puede servirle uno, a usted le puede servir otro. Efectivamente, y lo interesante es que tanto la vacuna que se está probando ahora como la vacuna genéticamente modificada en base a adenovirus, que ahí hay varias que están corriendo con esa tecnología, como la vacuna de Moderna, por ejemplo, la vacuna de CanSino también tiene una modificación de un adenovirus modificado. Entonces, ¿qué es interesante? Que de los datos de los estudios de fase 3 con 30.000, 40.000 pacientes, vamos a ver qué tipo de respuesta inmunitaria generan, en qué pacientes son capaces de generar respuesta y protección y por cuánto tiempo y qué tasa de efectos adversos. ¿Qué podría ocurrir, Matías? Que descubramos que un tipo de vacunas es mejor, por ejemplo, en poblaciones generales. Y otro tipo de vacuna podría ser mejor en poblaciones mayores. Mayores. Entonces podría ser que necesitáramos en Chile no una vacuna para toda la población, sino eventualmente disponer de 2 vacunas. Se entiende perfecto, doctor Ugarte. ¿Sucede eso con el sarampión? ¿Sucede eso con la influenza? ¿Sucede eso con otro tipo de vacunas que el doctor le diga, usted póngase la verde, usted póngase la roja? ¿Por qué? Porque, no sé, le hice un estudio genético, porque por su edad, por su comportamiento de vida, no sé, usted es deportista de alto riesgo, o no sé, o tiene una enfermedad crónica, no tengo idea, la diferencia. ¿Pero eso es normal en una vacuna, que haya distintas familias, distintos caminos para llegar al mismo lugar? O sea, eso en algunas patologías se requiere. Recordemos que, por ejemplo, en el tratamiento antivírico de la influenza, en el brote de influenza pandémica, influenza A, H1N1, se recomendaba un antiviral para la población general y otro antiviral en la población de embarazadas. En este caso de esta pandemia actual, podría ser que las vacunas que tengamos tengan un perfil de respuesta celular y de inmunidad innata diferente junto con la respuesta humoral que generan, que haga que ciertas poblaciones se beneficien más de una que de otra. O sea, se va a perfilar al paciente. La idea de casarse con una sola puede que sea prematuro. Por eso que hay que entonces perfilar al paciente. Exactamente. Y tener datos confiables. O sea, la apuesta que hace Putin de lanzar la vacuna antes de tener los estudios de fase 3 es más bien una cosa comunicacional, pero que en el plano científico es necesario cumplir con todas las etapas antes de decir nada, más allá de qué país proviene. Sí, claro. Es una pelea, se la dejamos a la política esa pelea. Exacto. Claro, es que no es con delantal blanco. Bueno, en algunos casos sí también, pero en el caso, es la ciencia más bien el delantal blanco. Dígame una cosa, doctor, la vacuna, para aclararlo, y usted me corrige si estoy equivocado, tiene que ver con búsquedas de por así decirlo, un medicamento que me prevenga de poder contagiarme. Pero usted al pasar recién mencionó algunos virales, algunos que son medicamentos para las personas que ya están con el virus, que están enfermos con la COVID, por ejemplo. Yo estoy con la COVID. ¿Cómo ha avanzado eso? Se habla mucho de cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna.
pero me imagino que en paralelo la ciencia también y los laboratorios están trabajando a toda máquina en conseguir remedios virales para las personas que están enfermas, no solo para evitar que se enfermen. ¿Cómo va ese avance? Sí, eso es muy, muy importante lo que acabas de plantear, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puede ser que las vacunas que preveemos que estarán para el próximo año 2021 no estén o no sean suficientemente eficaces. Entonces, no podemos quedarnos cruzados de brazos simplemente diciéndole a la gente, lo único que tenemos que hacer es darle un soporte con un ventilador mecánico y dejar que su propio organismo se encargue de la enfermedad y su organismo decidirá si usted se recupera o no se recupera. Tenemos que investigar si hay terapias que puedan recuperar. Así como en el VIH hasta el día de hoy, que es un virus RNA, no tenemos una vacuna, pero sí tenemos antivirales que no son perfectos, pero asociando varios antivirales hemos logrado realmente controlar el VIH. Y ahí hay avances. Hay avances, por ejemplo, el Remdesivir es uno que no es tan potente, no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero sí los días de hospitalización, lo que refleja la gravedad. Tenemos el Avifavir, que es derivado del Favipiravir, que se utilizó más bien para influenza, pero que ha dado resultados en este tipo de virus, que ya se autorizó para poder utilizar en Chile. Tenemos interferones inhalados que pueden dar resultados y hay un grupo en Concepción que está muy interesado en desarrollar investigación al respecto. Tenemos algunos medicamentos que aplicados tópicamente podrían evitar la entrada del virus, como carreginina. Tenemos ivermectina en que estamos trabajando y que parece que en etapas precoces podría disminuir la gravedad de manera muy, muy importante, y los médicos y los científicos no podemos renunciar a nuestra responsabilidad de investigar estas terapias, porque quemar todos nuestros barcos y depender de la vacuna podría ser peligroso si esa rama de investigación no prosperara tan bien como esperamos. Doctor, quiero llevarlo al campo del día a día. Usted es jefe de la unidad de pacientes críticos. En algún momento ese fue el gran tema, el colapso, el 99% de las camas. Estábamos realmente, en algún momento se alcanzó a escuchar de algunos casos, me parece que el Hospital del Pino o en algún hospital aquí en la región metropolitana, en que rebotó un paciente o una paciente porque no tenía espacio, pero no fue la norma, afortunadamente. En muchos países sí fue la norma. Gente que murió sin tener la posibilidad de ser atendido. El pic hospitalario, estaba mirando la cifra, la data larga, fue el 28 de junio, coincidentemente, para cantidad de hospitalizados en UCI y para conectados. El 28 de junio teníamos 2.020 personas en UCIs, 2.020, hoy día 1.011. El 28 de junio teníamos 1.793 conectados, hoy día tenemos 745. Dicho eso, que es una gran noticia sin duda, estamos viendo que la curva empieza a disminuir su baja y en algunas partes, como Magallanes, aumenta. ¿Cómo estamos preparados por un eventual rebrote, doctor Ugarte? Bueno, las cifras que da son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque con esos más de 700 pacientes que tenemos hoy día en cuidado intensivo, es más del basal en que partimos. Nuestro 100% antes de la pandemia eran poco más de 600 camas de UCI. Hoy en día estamos por sobre el 100% porque hubo que crecer, pero ya no hay ningún paciente conectado a una máquina de anestesia en un quirófano. Ya han ido disminuyendo estas UCI pop-up, estas UCI que se creaban en otros servicios, y poco a poco hemos disminuido. Pero no hemos llegado ni siquiera al 100% de la normalidad, sino que estamos sobre eso. ¿Tenemos capacidad de crecer? Sí, podemos volver a hacerlo,
y podemos crecer todavía, duplicar las camas que tenemos ahora. Notamos un pequeño aumento en la consulta de urgencia y un pequeño aumento en los ingresos hospitalarios en los últimos días. Pero obviamente tenemos capacidad de respuesta, pero el mensaje no debería ser tenemos una cama esperando por usted, sino debería ser deseamos que usted no se enferme. Esta batalla hay que jugarla en el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, porque el tipo de secuela y de lesiones que pueden causar un daño para la vida en los pacientes, en los casos graves son importantes. No se termina con el alta de la COVID, sino que en muchos casos siguen en el largo plazo. Por último, doctor, hay algo interesante. Hoy día, de los 1.400 casos que tuvimos, 887 son sintomáticos. O sea, gente con tos, dolor de cabeza, en fin, uno o más síntomas. Pero 473, es decir, uno es la mitad del otro, proporción que antes era muy distinta, son asintomáticos, es decir, gente que, me equivoco, nunca va a llegar al hospital. Antes, la gran mayoría de los que nosotros decíamos, hoy día tenemos 3.000 casos, 2.000 casos, o pongámosle los mismos 1.500 casos, un porcentaje alto de esos 1.500 eran sintomáticos, es decir, iban a atocharnos los hospitales. Hoy día, una porción muy grande no va a llegar nunca, porque nunca se enteró, si no era porque le hicieron un PCR, nunca se enteró que tuvo coronavirus. Entonces, ¿hay menos riesgo de que se nos complique de nuevo la situación hospitalaria? Bueno, ese detalle que tú dices es muy, muy importante porque significa un cambio en la estrategia de testeo. En un momento estuvimos en realidad un poco sobrepasados en nuestra capacidad de testeo y había que priorizar a los pacientes sintomáticos. Hoy día se tiene la capacidad de testear a personas sin síntomas y se descubre que una parte de las personas sin síntomas son portadoras de la enfermedad y cortar así la cadena de transmisión. Eso es muy bueno para frenar la epidemia, pero habiendo todavía un número importante de casos circulando, 1.400 casos nuevos en un solo día, sigue siendo una cifra bastante importante. Recordemos que en Wuhan, la ciudad de China donde esto partió, declararon la cuarentena, si tú recuerdas, con 400 casos. 400 casos, y nosotros tenemos 1.400. Entonces, es una cifra todavía importante, pero yo creo que tanto en condiciones hospitalarias como en la positividad de los testeos, como el hecho de que haya un porcentaje de pacientes absolutamente asintomáticos, todo esto señala que tenemos cierto grado de control, pero que necesitamos la colaboración de todos y cada uno de los actores para mantener esto controlado, porque el virus sigue con nosotros, no se ha ido. Y de los 1.400 podrá haber 860, 880 con síntomas y 400 y tanto sin síntomas, y uno más grave que el otro sin duda, pero todos contagian. Los con síntomas y los sin síntomas contagian por igual. Así es que a tener claro el peligro que tenemos. Doctor Ugarte, como siempre, un gusto tenerlo aquí y muy pedagógico. Aprendimos mucho esta noche. Gracias, como siempre. No, un agrado, realmente un agrado la conversación. Que esté muy bien, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública. Vamos a hablar sobre noticias falsas, percepción de noticias, cómo se informa la gente en esta pandemia. Lo comparamos qué pasaba el 18 de octubre con el estallido social. Hay un estudio de la Universidad Católica muy interesante. Espérenos un minuto y volvemos. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 2321 00084.
¿qué le ha pasado a usted en esta pandemia respecto de las noticias? ¿Por dónde se informa? Primero, ¿cuál es su fuente fundamental de información? Pero ¿qué le ha pasado cuando recibe una información y no le da seguridad? ¿Usted ha pisado el palito? Todos hemos tenido dudas de repente. ¿No le ha llegado nunca acaso? Bueno, nosotros somos periodistas, gente cercana que no lo es, dice, te reenvía algo, te dice, ¿será verdad esto? Como si uno supiera o tuviera la capacidad de comprobarlo todo, pues son tan verosímiles a veces las fake news. Bueno, la Facultad de Periodismo y de Comunicaciones de la Universidad Católica ha hecho un estudio al respecto y nos orienta sobre cómo enfrentarnos y qué es lo que está pasando. Ingrid Bachmann es académica de la Facultad de Comunicaciones de la UC y coinvestigadora del estudio. Ingrid, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros de manera virtual ahora. Muchas veces estuviste aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Igualmente por recibirnos. Bueno, siempre en los estudios uno parte preguntando qué es lo que más llama la atención. ¿Son las fake news? ¿Son las percepciones? ¿Son los temores de la gente? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando empezaron a trabajar el estudio ustedes? A ver, nosotros hicimos un estudio similar en el contexto del estallido y la verdad que esa comparación nos interesaba bastante. Eso me faltó, qué bueno. Sí. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que precisamente en términos de desinformación y de medias verdades y fake news, en general la gente reportó estar más expuesta, reconoció más frases de las que vimos, pero creyó menos. O por lo menos dijo que cayó menos frecuentemente que antes, lo que es un contexto interesante. Es un escenario distinto, son tipos de noticias diferentes, pero llama la atención que la gente parece que está aprendiendo a no tomar todo tan así como de buenas a primeras. Eso es muy interesante, decir que es comparativo, entonces nos permite saber. Ahora, serán noticias distintas, pero a nosotros nos pueden decir que pasó tal cosa en un barrio de Santiago, en el contexto del 18, o en un barrio... Y si no tenemos cómo comprobarlo, podríamos eventualmente creerlo si parece verosímil. En el caso de la pandemia es distinta y nos pueden decir que hubo un descubrimiento de una vacuna que uno se la come como una pastilla de menta. Y uno también podría caer si te la dice una fuente supuestamente buena, un medio supuestamente creíble. Le pongo ABC Round News y digo, mira, sí, vale. Por lo tanto, el que nos traguemos menos o que pisemos menos el palito, aunque sean distintos los escenarios, igual habla bien de la gente, se prepara, ¿no?, al respecto. A ver, yo creo que hay una especie de aprendizaje precisamente, sobre todo en el contexto del estallido, si lo ves en ese escenario, el desorden informativo que hubo fue tremendo, o sea, llegaban informaciones de todo tipo de cosas, videos, fotos, supuestos testimonios, varias personas caímos con todo tipo de datos que nos llegaron. Con el caso del coronavirus yo creo que por un lado hemos aprendido a ser un poco más recelosos, pero además son informaciones, yo te diría que muchas veces no te afectan tan directamente como si te afectaban algunas cosas que pasaron con el contexto del estallido o con otro tipo de noticias. No son necesariamente, digamos, informaciones que te comprometen emocionalmente o que confirman un sesgo que tú ya tienes, que es lo que se ha visto en muchos estudios en otros países respecto de fake news. Como yo ya dudo de gente de tal partido político o de tal institución y una noticia o una media verdad llega manipulada para que yo confirme ese sesgo que ya tengo. En cambio, cuando te dicen algo de un virus que en general, del que no sabemos, del que más bien hay incertidumbre, y del que además a mí me parece que sí hubo desde un principio bastante información y trabajo en los medios y en otras instancias, por ejemplo la propia OMS, para aclarar y tratar de explicar de cuidado de esta información no está del todo segura, no está verificada, o parece que en algunos contextos, por ejemplo, no sé, tratamientos alternativos o supuestas prevenciones, son peligrosas en el sentido de que son nocivas para la salud algunas de las soluciones que se han planteado, pero no son algo que en el fondo que te aterre, que te cause pánico, que te cause angustia, como si habían muchas otras veces noticias, desinformaciones que tienen que ver con eso. O sea, realmente te asustan o te generan pánico. Sí. Ahora, en el caso del coronavirus, lo interesante para este análisis es que ha habido muchas noticias no necesariamente fake news, sino que erróneas, si se quiere decir, por así decirlo, bien intencionadas. La propia OMS ha sido bastante poco certera a lo largo del tiempo respecto del uso de las mascarillas. En algún momento decían que esta mascarilla era una patraña y después decía que la mascarilla nos salvaba la vida. Una institución seria. Hemos visto presidentes de la República, de países serios, diciendo que todo esto es una mentira. Entonces uno supone que un presidente de la República es un tipo informado, que quiere el bien de su pueblo y cree en la buena intención y uno no tendría por qué no creerle. Es distinto
a una fake news de que pasó tal cosa en tal barrio, uno no sabe quién lo dijo. Aquí es un presidente de una república seria. A ver, yo creo que lo que se ha visto en gran medida es eso, es precisamente hay incertidumbre y correcciones sobre la marcha. Sí, pues. Probablemente eso nos ha ayudado a dudar un poco más de la información que nos llega, de voy a esperar a que llegue confirmación por otras vías, por otros lados. En el estudio que nosotros hicimos de las noticias o de estas desinformaciones, que más credibilidad tuvieron fue la que dice que el virus sería artificial, sería fabricado en un laboratorio, por ejemplo. Y claro, es algo que además... la teoría del complot, hay una cosa como de conspiración, pero además es precisamente eso que te causa más miedo. O sea, si la vitamina C sirve para prevenir el contagio, puede ser que fue parte de una de las cosas que salieron, que estuvo circulando, o si la mascarilla previene. Pero el que, no sé, unos señores se les arrancó un bicho en un laboratorio y terminó creando este fenómeno mundial del que no sabemos nada, del que no hay vacuna y del que nos tiene a todos encerrados en la casa, la verdad que eso es como para asustar. O sea, además, porque no habíamos visto un fenómeno como este. Yo he escuchado a gente decir como, sí, o sea, no tengo certeza, o sea, no tengo evidencia, pero me parece muy probable que eso efectivamente haya pasado, que esto se le arrancó a alguien de algún laboratorio, de alguna empresa, alguien que estaba tratando de fabricar algo y le resultó así una suerte de Frankenstein epidemiológico. Claro, bueno, una de las características de las fake news, de las noticias falsas, es que son plausibles. Nadie va a decir que conocimos a una persona que le salió otra oreja, ¿no? Nadie lo cree. Pero si decimos que se tomó una solución de cloro con no sé qué y vemos un presidente, bueno, es plausible. No quiere decir que eso sea correcto, pero es plausible. O sea, mira, lo voy a averiguar. En cambio, lo otro lo descarto de plano. Ingrid, veo que el 66% de los encuestados recibió noticias falsas sobre la COVID-19. ¿Qué pasó respecto del estallido social? ¿Qué es lo que dice ese mismo número o esa misma pregunta? ¿Qué porcentaje? En el caso del estallido, si no mal recuerdo, fue cerca del 50%. Y en ese sentido han aumentado, o la exposición ha aumentado. Tiene que ver con contexto. Me parece que en parte... aumentó en el contexto del coronavirus porque es información que además te ha llegado literalmente desde otros países, o sea, te llega desde muchos frentes y no solo de, por ejemplo, tú mencionabas lo que pasa en el barrio, pero eso era muy local, pero ya cuando te llegan información, no sé, la información, por ejemplo, o el mito de que el virus se propagaba por las redes 5G de celular o por las antenas 5G, eso yo lo vi en Australia, en África, en Asia. Entonces llegaba por diferentes lados, bastante redundante y además en un contexto en que efectivamente hay mucha incertidumbre, por lo tanto ha habido mucha información en que hay gente que incluso reconoce compartir información teniendo la duda de si es cierto, pero que prefiere compartirla por si acaso, en caso de que sea verdad, en caso de que sea posible, mejor te advierto. Pero también ha habido, en algunos casos, desinformación de plano, en el fondo, confusiones, errores, medias verdades, es lo que más vemos, en el fondo que ciertas cosas son exageradas, fuera de proporción, o que apelan a miedos o a cosas que te pueden causar angustias no sé, negocios cerrados, qué es lo que te puede ayudar a prevenir, que esto en realidad es mucho peor de lo que nos han dicho. Una de las, por ejemplo, de las historias que usamos nosotros en el estudio era la idea de que en un hospital los cadáveres estaban en los pasillos, que había tantos muertos que ya no daban abasto. Y eso en realidad es terrorífico, como idea de que si son tantos los muertos, entonces... y a veces acompañado de imágenes sacadas fuera de contexto. Entonces yo creo que además ha habido un aprendizaje en el sentido de que tú mencionas, de que a veces te preguntan, de por lo menos empezarle a preguntar a otro o por lo menos tratar de verificar información. En los últimos 6 meses se han desarrollado varias iniciativas de verificación de datos, fact-checking, ya sea de medios establecidos o de medios independientes, algunos a través de las mismas redes sociales que son bien activos. Y se ha empezado a ver eso, de que hay gente que antes, por ejemplo, de compartir o antes de opinar respecto de, prefiere verificar. Hay sitios que dicen que los propios usuarios le mandan información, oye, ¿me puedes decir si esto es verdad o no? Y eso también habla de un espíritu también de tratar de asegurarse de que lo que se está compartiendo, lo que te está llegando es correcto o está comprobado o por lo menos no está tergiversado. Ingrid, ¿ha cambiado la composición de fuentes de información
respecto del estallido social y la pandemia? Es decir, en promedio la gente se sigue, se ha modificado de dónde lee, de dónde se informa, o es más o menos parecido. A ver, se ha modificado, pero muy poquito. En general es bastante parecido. Los medios en general, los medios tradicionales, fueron bastante criticados por cómo se cubrió el tema del estallido y sobre todo lo que llevó al estallido. Entonces ahí hubo una mirada bien crítica en que mucha gente, o sea, el mensaje en muchos rayados era apaga la tele, por ejemplo. Entonces el fenómeno ahí bajó ahí. Los medios tradicionales siguen estando en general evaluados mediocremente por los usuarios, y los usuarios en general tienden a confiar más en noticias que ven en redes sociales, no tanto por la red social, sino que confían en sus pares que les hacen llegar información. O sea, WhatsApp. Pero respecto del estallido, el WhatsApp, pero también Twitter, son en el fondo, sigues a Twitter claro. a quien te interesa, en quienes confías, o en un espacio en que tú crees que en el fondo ha habido algún proceso de curatoría, o cuando ves que un tweet en realidad está tuiteado muchas veces, tiene más eco, entonces tiendes a creerle más que el que solo está tuiteado una sola vez o algo así. Aunque se tutee una barbaridad. Claro, entonces ha habido cambios, pero nada así como radical, considerable, y en general respecto de la evaluación que hubo de los medios, en general, redes sociales incluidas, la nota que le pone la audiencia a los medios ha mejorado un poquito, pero sigue siendo relativamente mediocre. Sigue siendo las redes sociales las que hoy día la llevan en información. Sí. Sí, y de hecho, de lo que hemos visto, Chile es de los pocos países que en general, aunque tengo que advertir que no es que sea una diferencia estadísticamente significativa necesariamente, pero en general donde la gente tiende a creerle más a la información que viene de redes sociales que a lo que viene de medios tradicionales. Eso no es algo que se da en todas partes. Una cosa es que consumo, hacia redes sociales aumentan en todas partes. Ya, eso es lo cuantitativo. O sea, el consumo claro. es alto en todas partes y mucho y probablemente creciente en el último tiempo. Y en casi todos los países se está dando esa tendencia en que las redes sociales están ocupando el primer lugar como fuente de información o de dónde me informo. Pero eso es la cantidad. Que le creamos a la calidad de la información. Exacto. Nosotros Nosotros chilenos somos comparativamente más crédulos de las redes sociales que otros países comparables. O podemos decir que son más críticos o más cínicos respecto de la información de medios tradicionales. Es un poco difícil determinar si el problema son los medios tradicionales o son las redes, porque no es que se crea todo lo que está en redes. De hecho, los usuarios suelen ser bastante críticos y saben y reconocen el hecho de que es muy probable que se encuentren con desinformación en redes sociales, pero cuando les preguntas así el cuán confiable es como medio per se, igual tienden a confiar más en redes sociales, en plataformas de ese tipo que en medios tradicionales. Ingrid Bachmann, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y co-investigadora de este estudio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que te vaya bien. Gracias a usted. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esperamos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. que en este momento está encabezado por los beneficiados y cómo acceder. Este jueves es el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia, el IFE. Cuarto pago del IFE, puede ver los detalles. Revisamos qué es lo que dice el termómetro en este momento en Santiago. Bueno, ha habido una lluvia intensa en muchos lugares de Santiago el último rato. Yo escuchaba aquí, estaba lloviendo y fuerte. Bueno, siguen ahora chubascos, 7 grados con 4 décimas. Pero ¿qué es lo que pasará mañana y pasado? Lo vemos de inmediato. Aquí en la región metropolitana tendremos cielo parcial mañana.